Sin dirección, un caballo no tiene un propósito útil para la gente. Y es solo cuando el bocado se le coloca a la boca del caballo que se vuelve disciplinado y puede ser dirigido. El caballo no puede dominarse a sí mismo. Esto debe hacerlo una persona. No sé si ustedes han montado, mis hermanos, a mí me queda muy claro. Yo tuve en algún tiempo un caballo muy brioso, muy difícil de montar, difícil de ponerle el freno, pero ya que tenía el freno, era una belleza montar ese animal. Siempre muy brioso, pero siempre obedecía la dirección del que lo montaba. Así, una persona con una lengua sin freno no tiene propósito. No hay propósito útil para el Señor, ya que tropieza en muchas cosas, especialmente en el abuso de su boca. Alguien ha comentado que casi todo pecado que se comete es en alguna manera relacionado con el abuso de la lengua. Pero cuando la lengua es traída bajo el control de Dios, entonces el hombre o mujer es traído bajo su control también. Y seremos entonces guiados y dirigidos hacia objetivos positivos. El otro ejemplo que habló Santiago es la nave y el timón, por allá en el 3:4. La mayoría de los lectores de Santiago en ese día, viviendo donde estaban, cerca del Mediterráneo, veían embarcaciones de carga de ese día, y en ese tiempo había grandes naves, como el barco egipcio ese que transportaba trigo, ¿se acuerdan? Que llevaba a Pablo, que tuvo un problema y que se hundió. Ese barco que se hundió con Pablo llevaba 276 pasajeros. Digo porque está escrito ahí en la Biblia. Más su carga, así que estaba grandecito el barco. El que no me crea vaya a Hechos 27:37 para sus tiempos de júbilo. Y no solo era su tamaño, sino que siendo movido por el viento estos barcos, hacía difícil su control. Y aún así, un pequeño timón los ponía bajo control. Otro más, les comento que en mayo de 1941, es un ejemplo que me gusta porque a mí me gustaba mucho leer de la Segunda Guerra Mundial, el imbatible e inundible acorazado alemán más grande de todos, llamado Bismarck. Algunos creen que el Bismarck aquí nada más es una pescadería que había en La Paz, pero el acorazado más grande que los alemanes hicieron. Tenía otro, pero este era el más grande de todos, muy, muy famoso. Dicen que fue visto en el norte del Atlántico. Inmediatamente aviones y barcos se dirigieron a la zona donde estaba, porque la Real Armada Británica estaba pues en pelea con los alemanes, como saben. Fueron a donde dijeron que estaba el barco, y este Bismarck iba rumbo a la costa de Francia, que estaba en esos momentos bajo gobierno de los alemanes, ya la habían conquistado. Ahí estaría a salvo de ataques, pero para la sorpresa de todos, el masivo acorazado de repente viró al área ocupada por los británicos, y al mismo tiempo empezó a virar erráticamente, lo que hizo que fuese más fácil embatirla. Y la inundible y poderosa nave Bismarck fue hundida ese mismo día. Resultó que un torpedo había dañado su timón y sin control el inundible Bismarck fue hundido. Así que no crean que nomás es un restaurante de La Paz. Como el timón de una nave, la lengua también controla a cada uno de nosotros. Santiago, casi concluyendo, habla del bosque y la chispa de fuego. Un gigantesco fuego puede ser encendido por una pequeña chispa, y hemos oído de esto muchas veces y los grandes fuegos que esto trae. O sea que la lengua no es muy grande, pero no menosprecie su tamaño, puede hacer un gran fuego. Santiago nos recuerda de esto. ¿Se recuerdan ustedes del gran fuego que se reportó en Chicago en 1871? Eso está hasta en la historia. Se quemó una tercera parte de la ciudad, por eso la ciudad luce hoy tan moderna, porque se quemó una tercera parte de la ciudad. En México reportan que el sismo van a tener que tumbar como 1,500 edificios, cada vez va subiendo más el número, pero el fuego de Chicago
acabó con 17.450 edificios, nada más para que calculen el tamaño del asunto. Y mató a 300 gentes. En muertes de gente sí andamos parecidos con la tragedia de México. Y dejó a 100,000 gentes sin casa. En México tenemos como 150,000 necesidades de vivienda, así que hay muchas más. En 1953, una cacerola de arroz hirviendo provocó un fuego. Esta cacerola estaba sobre un carbón, y en este hubo 3,000 edificios destruidos completamente. Hoy en día oímos de fuegos en Norteamérica, en Canadá, inclusive los pocos bosques que nos quedan a nosotros, donde muchas hectáreas son reducidas a cenizas y todo empieza por una chispa. Cuando Santiago escribe que la lengua pone en fuego el curso de la naturaleza, Santiago dice el curso de la creación, inflama la rueda de la creación, dice, y pone en fuego todo el curso de la vida, usa una expresión única, Santiago. O sea que todo nuestro círculo de vida, desde el nacimiento hasta la muerte, son puestos en fuego por la viciosa e incontrolable lengua. De acuerdo con Santiago, su llama se enciende, se inflama desde el infierno. Fíjense que de allá viene la chispa más severa. El Señor Jesús lo menciona en Mateo 5:22, y ahí se refiere como fuego del infierno. Y solo Santiago menciona este tipo de fuego como lo hizo Jesús. En ese tiempo esa palabra se llamaba Gehenna. Es la palabra que se usa en los evangelios. Esa palabra, curiosamente la seguí porque estaba muy interesante. Es una palabra caldea con el que se nombra el valle que está al sureste de Jerusalén, donde Moloch, el ídolo, es un ídolo con forma de toro, ahí le llevaban sus sacrificios. Recibía en sus feroces brazos a pequeños niños tirados a él como parte de sacrificios y los quemaban, los gentiles. Ese es Valle de las Lamentaciones, quiere decir Gehenna. Y los judíos aborrecían este lugar debido a los horrendos sacrificios, cosa que afortunadamente abolió Josías. Eso en el Antiguo Testamento. Gehenna, Gehenna de fuego. Jesucristo hizo mención de esto 10 veces, refiriéndose al lugar de futuro castigo de los malvados. Está por allá en Marcos 9:48. Santiago nos dice que la lengua contamina todo el cuerpo, y cuando esto pasa, ¿qué queda de bueno? Nada, si no hay que ponerlo. Todo hablar maligno, dice Santiago, tiene su inicio en el infierno y causará a todo el cuerpo todo un mal. Toda la personalidad se va a quemar en el infierno. Y finalmente, para cerrar, Santiago dice que podemos controlar a todos los animales, pero no hemos aprendido a controlar nuestra lengua. El veneno de la lengua que infecta la boca. El dictamen final lo leímos en versículo 8. Un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. La lengua elusiva, inestable, sin descanso, llena de mortal veneno. Avienta dardos de veneno como si fueran flechazos, con resultados fatales. No por algo Dios dice que nos pongamos la armadura para que no nos entren estos dardos tremendos. Alguien calculó, ya ven que se calcula ahora el día todo, que por cada palabra que se usó en el libro que escribió Hitler, que se llamaba Mi lucha, Mein Kampf, 125 vidas fueron perdidas en la Segunda Guerra Mundial, por cada palabra, todo un número. Hay referencias a la lengua en Salmos 52, 2 y 4, 55, 21 y otros. Y nos dice Santiago que hay dos tipos de veneno que puede infectar la boca: el veneno del chisme y el veneno de la adulación. El chisme ha sido catalogado como el deporte interno de muchos que se hacen llamar cristianos. Así pónganse sus cascos porque ahí voy. Solo que estas personas no se consideran chismosas, sino muy comunicativas. Pero se llama chisme. Dicen, te voy a compartir lo que oí como petición de oración. Se llama chisme. Tenemos que decir que también que la persona que oye el chisme también tiene la responsabilidad
de poner orden, y si no cae en la misma circunstancia. Bueno, es decir, que ese chisme morirá pronto si rehusamos darle oído o propagarlo, o darle entrada en nuestras conversaciones. Finalmente, el veneno de la adulación. También se habla en el Antiguo Testamento de él, Salmos 5:9 y otros. Santiago trae una poderosa conclusión a su mensaje sobre la lengua. Él no puede concebir a alguna persona bendiciendo al Señor en un momento, alabándole, y en otro destruyéndole a un ser humano que ha sido creado semejante a Dios. Esto lo vimos ahí en Santiago 9:10. Así nos dice que como los manantiales de primavera no puede producir agua fresca y agua amarga al mismo tiempo, tampoco nuestras lenguas son capaces de bendecir y de maldecir si tenemos el nuevo Espíritu de Dios con nosotros. Así que, hermanos, creo que Santiago nos pide que nosotros todos nos analicemos, nos veamos con cuidado, veamos qué tan cuidadosos somos con nuestra lengua, o si realmente somos chismosos o muy comunicativos de las cosas que se pidieron en oración. Realmente necesitamos ver estas cosas porque la lengua, vimos, y es una cosa difícil hasta de entender, que es inflamada por el infierno y que puede destruir personalidades, puede destruir todo, porque afecta a una persona desde el principio hasta el fin. Hoy vemos que muchos jóvenes lamentablemente han perdido su vida debido a algún chisme que se soltó con respecto a ellos, y muchos de ellos han decidido hasta suicidarse al no tener guía o al no tener soporte que les permita salir adelante de este tremendo peso, de este número de dardos que se les ponen de tal manera que hasta pierden el gozo de vivir. Así que, hermanos, como cristianos necesitamos analizar esto, pedirle a Dios que nos dé conciencia, que su Espíritu nos alerte y que nos diga dónde estamos. Y si acaso estamos ahí, que nos ayude a salirnos de ahí, porque no podemos hacer esto. Después de todo lo que Santiago expone para que nosotros aprendamos, vemos que la lengua realmente necesita que le pongamos cuidado, porque si no, se va a salir de control. Y el problema es que todo lo demás se va a descontrolar. Así que, hermanos, que Dios les dé sabiduría, y como una grande nave que se controla con un timón, ustedes controlen su lengua y van a ser muy bien apreciados por el Señor. Que Dios les bendiga. Vamos a cerrar en oración.